Bienvenidos al documental La Utopía. Hoy les estaremos hablando sobre la utopía. Le vamos a estar hablando sobre la biografía de Tomás Moro que escribió esta obra. Vamos a hablarles cómo se vivió en esta época esa isla, cuáles fueron sus costumbres y cómo fue esa civilización. Espero que les haga muy sentido. Bueno, yo les voy a dar la biografía de Tomás Moro. Tomás Moro nació en el año de 1478, el 7 de febrero, en Londres. Fue uno de los mayores representantes del humanismo clasicista. También fue profesor de inglés, fue juez y él más que todo estaba a cargo de los convenios económicos. También fue pensador teológico, fue escritor y también fue canciller de ese entonces Enrique VIII. También surgió un gran inconveniente con él porque el rey Enrique VIII lo mandó a poner preso por acusación de que estaba haciendo infamia a la iglesia anglicana. Él también se opuso al procedimiento del rey VIII con la reina Catalina de Aragón. Él estudió filosofía y fue el que propuso la utopía. Entre la utopía propuso la eutanasia, que es derecho a decidir cuándo morir. También quiso decir que todas las mujeres también podían ser sacerdotes como podían ser los hombres. Entonces, este hombre fue muy importante porque él revolucionó la utopía, digámoslo así, y siempre fue un gran exponente para este libro que fue tan famoso. Gracias. Tomás Moro considera que el exceso de leyes es inútil e insuficiente, que lo que predomina es la ley natural y el dominio es el orgullo. Utopía nos presenta las estructuras sociales, económicas y políticas prevalecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estructuras quieren sobresalir ante todas las cosas. Utopía piensa que esto es algo extraño, algo que no debería ser, como si la realidad fuera la utopía. En utopía es esencial ser feliz para poder hacer feliz a los demás y ser amado para poder amar a los demás. Ya. Mi compañera y yo vamos a hablarle sobre el libro La Utopía, lo que él contiene, cómo fue aquella isla, cómo se vestían, cómo daban a los enfermos, cómo era el matrimonio, cómo era también la arquitectura, la agricultura, cómo era su geografía de colonización. Más o menos nos redacta esa obra de cómo vivían los habitantes en aquella isla, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus civilizaciones, cómo vivían, todo aquello. Bueno, se dice que el nombre Utopía viene de su conquistador Utopus, precisamente de ese nombre, ya que antes la isla se llamaba Brasa. Se dice que esta isla es demasiado grande, tiene unos 12.000 kilómetros de distancia inmensa y que la atraviesa un río que se llama Anilo. Sí. Más o menos como nos narra esta obra, nos cuenta que fue descubierta que fue narrada por un explorador llamado Isidoro, ¿verdad? Él hizo un viaje hacia el Escucho, pero debido a una tripulación se desvió y lo cual se encontró con la isla Utopía, ¿verdad? Y él nos cuenta, pues narra que vivió allá durante 5 años, en lo cual empezó a conocer de cómo eran las costumbres en aquella isla. Lo cual se encuentra con Tomás Moro y empiezan a tener un diálogo de más o menos para ir narrando. Ahí donde Tomás Moro crea la obra de la utopía, narrando cómo eran las civilizaciones, cómo vivían toda aquella gente, ¿verdad? Bueno, se sabe que esta isla tiene 54 ciudades. Sí. Hablando de la geografía y urbanización, se dice que los habitantes ellos mismos la crearon. Ellos empezaron a excavar de una forma en que el mar dejando entrar y el mar entrar, así creando un cinturón en el cual conformaba las 54 ciudades. En el centro se encuentra la capital, ¿verdad? Se encuentra la capital y se dice que hay las 54 ciudades.
Hablando también ahora de la agricultura, ¿cómo vivían ellos? ¿Cómo era su agricultura? Se dicen que solamente ellos consumían, o sea, trigo, era como que todo eso, bebían vino, sidra, agua, y ya eso era como... Y también hablando del trabajo, era muy, es una forma de trabajar, ellos tenían 6 horas de horario, ellos trabajaban 6 horas, las otras 8 horas las usaban para descansar y el resto que quedaban para tener juegos, para escuchar música, para hacer otras actividades que desarrollaran su mente. Se dice que las casas también en esa isla eran totalmente iguales, que todas eran iguales, muy parecidas. Estaban conformadas por 2 puertas, una que quedaba hacia afuera y la otra que quedaba hacia el huerto. Así se dice que se dice. También se dice que ellos tienen un periodo, ellos trabajan por un periodo de 2 años. Cada año se hace un intercambio. Los que trabajan en el campo pasan a trabajar a las ciudades y los que están trabajando en las ciudades pasan a trabajar en el campo. Como se dice que es una igualdad, entonces todos trabajan por igual, ¿verdad? Todos se dicen que en esta isla se dice con sencillez, pues son bastante sencillos, casi nada vanidosos. Dice que la temperatura es como muy cálida, no es tan caliente, sí. Sí. Hablando de la arquitectura, se dice que los habitantes en aquella isla no tienen propiedad privada. Como se dice que la utopía no tiene propiedad privada, ellos realmente no eran los dueños de las casas. Ellos no tenían, no eran dueños de aquellas casas en las cuales ellos vivían. Hablando de la utopía, más o menos algo como que puede ser real o no real, algo confuso con lo cual podemos imaginar, porque esa isla habla sobre algo, como parece la felicidad, ¿verdad? Donde todos son libres, donde todos trabajan por igualdad. Se dice que en esa isla el oro, ellos trabajan mucho el oro, aunque despreciaban el oro, pero se utilizaban también para hacer cadenas en los cuales agarraban a los prisioneros, ¿verdad? Se dice que las calles de esta isla tienen 20 metros de ancho. Se dice que ellos van rotando de casa y cuando ya pues les toca dejar su casa, cuando viven antes pues le dan mucho pesar, pero o sea, procuran protegerlo lo más de lo posible para que, o sea, como para que se orgullosa, sí, de ellos. Hablando también de la política, se dice que la política, la persona que manda por su familia es el hombre de mayor edad, el hombre que tiene mayor edad en cada familia es el que manda. Se dice que las elecciones se hacen de 30 familias para elegir sobre la política, ¿no? Se dice en la religión que hay varias religiones, cada uno es como que libre, sí, libre de poder su religión, realmente hay una gran libertad. Bueno, también habla, o sea, allá los enfermos, la verdad eran bastante privilegiados porque si tenían, o sea, una enfermedad terminal, les brindaban ayuda, se hablaban por ellos, para que así la enfermedad no les doliera tanto. Y los brindaban ayuda hasta que fallecieran. Principalmente lo que Tomás Moro narra en esta obra es una comunidad pacífica, ¿verdad? Una comunidad donde todos viven felices, donde todos viven por igualdad, donde todos son iguales y son libres de todo. Pero realmente pueda como sea cierto o como no sea cierto. Entonces eso es lo que Tomás Moro hace, también hace una crítica de cómo se vive en esta civilización. Gracias. Yo voy a hablar sobre la crítica de Tomás Moro. Le decía que la isla Utopía era una isla donde las personas vivían muy felices, donde ellos hacían lo que quisieran. Se decía que esa isla era como el paraíso, pero no era así. Tomás Moro decía que ellos trabajaban muy duro y tenían que obedecer lo que ordenaba el rey Utopo, el rey de esa isla llamada Utopía. Y él dio una crítica a través del libro hacia el occidente.